Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Soy el pastor Isaí Rodríguez. Bienvenidos a mi canal. Este es un video más de Pregúntale al Paz. Bueno, ha pasado una semana y estoy muy contento de poderles saludar una vez más por medio de este video de Pregúntale al Paz. Qué alegría compartir con ustedes este tiempo. Les agradezco a todos los que han compartido de alguna forma sus preguntas. Quizá no lo han hecho aquí en el canal de YouTube. Los invito con toda libertad a que escriban en los comentarios, pero sí lo han hecho por otros medios, de manera personal, por WhatsApp, por Messenger, y de hecho la pregunta de este día fue por ese medio que un joven me la hizo y quiero compartirla con ustedes. Es una pregunta que tiene dos preguntas más, por lo menos, que están relacionadas, y de hecho así fue la charla con él. Me hizo una pregunta y en base a la respuesta fueron surgiendo otras, y es lo que trataré de hacer ahora con ustedes al compartirles este tema de esta ocasión. Y la pregunta tiene que ver con si el bautismo en el Espíritu Santo es algo que es vigente y que es para todos los creyentes. El bautismo en el Espíritu Santo y el enfoque más de él es las lenguas, el don de lenguas, ¿es para todos los creyentes o no lo es? Muy bien. Me llama mucho la atención, obviamente, que como pentecostales que somos, o que soy yo de corte pentecostal, tenemos más de 100 años como iglesia pentecostal establecida, y que en las últimas fechas ha surgido dentro de la iglesia pentecostal esta tendencia a minimizar un poco el tema del bautismo en el Espíritu Santo. Debo reconocer que esto tiene que ver con alguna influencia de iglesias de otro corte, a quienes nosotros como pentecostales amamos. Tenemos una influencia y una conexión histórica muy importante, pero nos hemos distinguido como pentecostales por nuestra convicción bíblica, teológica y experiencial sobre el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Cuál es nuestro argumento bíblico? Sobre todo, que es el más importante, por supuesto. Me gusta mucho citar Hechos 2:39. Aunque he leído algunas interpretaciones del versículo en un contexto específicamente del tema de la salvación, me parece que es un descuido de la interpretación del pasaje separar la última frase del versículo 38, aislarla, quitarla, eliminarla para señalar que no se está hablando del bautismo en el Espíritu Santo o de la manifestación de la presencia del Espíritu Santo. También han tratado de interpretar el concepto del don del Espíritu que menciona Pedro en ese último versículo 38 para enfocar a la presencia solamente del Espíritu Santo en medio de nosotros. Pero me parece que por el contexto específico del mensaje de Pedro, que tiene que ver con el día de Pentecostés, con la llenura del Espíritu Santo que está ocurriendo en ese momento en la iglesia, es un descuido lamentable el creer que no hay una relación directa de ese versículo 38 y su parte final, el don del Espíritu Santo, con el bautismo, y por lo tanto con el versículo 39, que es el que me gusta citar, porque dice este versículo: para ustedes es la promesa, para vuestros hijos y para todo el que creyere, para todo el que el Señor nuestro Dios llamare. Y cuando dice eso, no pone límites en el tiempo. Ese es un motivo muy importante para que nosotros tengamos fuerte convicción sobre nuestra fe en el bautismo en el Espíritu Santo. Para todos. Y la pregunta específica que me hacían: ¿es para todos los creyentes? Sí, es para todos, porque ese versículo lo señala tajantemente. Para todo el que crea es el don de la salvación y del don del Espíritu Santo, que son las dos cosas que menciona Pedro en el versículo 38. Ya hablando específicamente del don de lenguas, el don de lenguas tiene tres funciones fundamentales desde la perspectiva bíblica. La primera función es, como nos lo enseña Hechos, aunque no lo enseña de manera doctrinal, pero sí de la experiencia de los que participan de los eventos en Hechos, es la presencia de las lenguas como una señal, como una evidencia de que una persona ha sido bautizada en el Espíritu Santo. Entonces, desprendemos de manera
implícita este concepto, esta doctrina, para poder señalar que una persona que diga que es bautizada en el Espíritu Santo debió hablar en lenguas en esa primera ocasión. Y la pregunta siguiente es, ¿y siempre tenemos que hablar en lenguas? No necesariamente, aunque el apóstol Pablo también habla de que él habla muchas lenguas. Luego dice en 1 Corintios 13, también insinúa el concepto de que se puede hablar muchas lenguas. También en el 14 de esa misma carta menciona la presencia de las lenguas como parte del culto. Entonces, en Romanos da a entender, cuando habla de gemidos indecibles, da a entender también el concepto de las lenguas. Entonces, las lenguas pasan a ser también una forma de intercesión y de edificación del creyente, porque es una manifestación de la presencia de Dios en nosotros y de la libertad que Él tiene dentro de nosotros para hacernos hablar en lenguas cuando Él lo desee. Y la tercera razón por la que la presencia de las lenguas está en medio de nosotros es como un don. Y entonces ahí ya específicamente nos vamos al capítulo 12 de 1 Corintios, donde lo vemos dentro de la lista de estos 9 dones sobrenaturales que son establecidos ahí, que por supuesto no es una lista limitada, pero es una lista que nos da un panorama de los dones que surgen cuando una persona es bautizada en el Espíritu Santo. Entonces lo vemos ahí como un don y que está íntimamente ligado con otro don, que es el de interpretación de lenguas, ¿no? Entonces las lenguas pasan a tener estas 3 características. Las lenguas pueden ser entonces una señal, una evidencia de que una persona ha sido bautizada en el Espíritu Santo. También pueden ser un recurso de edificación personal al hablar en lenguas para ser edificados y para ser ministrados por el Espíritu. Y también puede ser un don que Dios utilice para traer un mensaje a la iglesia. El uso y abuso de los dones, ese es otro tema. Sí, por supuesto, estoy abierto a que ustedes hagan las preguntas que ustedes consideren en esto y con mucho gusto estaré tratando de contestar cada una de ellas. Pero me queda muy claro a mí en la Biblia, no por mi experiencia solamente, porque obviamente la tengo. Desde mis 18 años experimenté el bautismo en el Espíritu Santo, no solamente por la teología que he estudiado durante estos 33 años ya, 32 años de estudio bíblico, sino también porque simplemente la Biblia nos enseña claramente que los dones, las manifestaciones y la llenura, el bautismo en el Espíritu Santo es algo que está vigente para nosotros hoy en día, porque esa es la promesa que Jesús le hizo a la iglesia, a sus discípulos específicamente, pero después Pedro la extiende para todos cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y si el Señor te ha llamado, si el Señor te ha salvado, si el Señor ha perdonado tus pecados, entonces tú eres candidato a ser lleno del poder del Espíritu Santo en tu vida. Ojalá que esto pueda motivarte, inspirarte, seguir buscando la presencia del Señor, a darle libertad para que Él te llene, te bautice, te permita hablar en estas lenguas sobrenaturales y después con el tiempo estas mismas lenguas te edifiquen, te guíen, te motiven a seguir buscando más al Señor y, si el Señor lo permite, las puedas usar en algún momento como un don para edificación de la iglesia del cuerpo de Cristo. Y si no es estas lenguas como don, hay otros dones que provee el bautismo en el Espíritu Santo y que podrás utilizar para llevar una edificación a la iglesia, para ser un instrumento de edificación en la iglesia. Y recuerda que al final de todo, la llenura, el bautismo en el Espíritu Santo tiene un solo propósito principal. No es para satisfacernos a nosotros mismos, no es para enorgullecernos de que yo soy bautizado. No, Señor. Es como Jesús mismo lo dice en el libro de los Hechos también, en el capítulo 1, en el versículo 8, que recibiremos poder y me seréis, dice, testigos. El poder del Espíritu Santo es para ser testigos. Entonces, esforcémonos
por buscar la llenura, por darle libertad al Espíritu de Dios y por ser testigos poderosos del Evangelio de Jesucristo con la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. Un placer saludarlos. Gracias por acompañarme hasta el final de este video. Les invito a compartirlo, a darle like y a suscribirse a mi canal. Recuerden que pueden seguirme en todas mis redes sociales y no olviden dejarme sus comentarios y preguntas para una nueva edición de Pregúntale al Paz. Hasta la próxima.